El pollo asado estaba correoso y el aliño de la ensalada tenía ese regusto inconfundible a supermercado. Pero seguía masticando con resignación, fingiendo no notarlo. Enfrente, Jonah removía su puré sin ganas, lanzándome miradas fugaces como si llevara algo atascado en la garganta que no sabía cómo sacar. Elise, ajena a todo, tenía la cabeza gacha sobre el móvil, los pulgares bailando con frenesí bajo la mesa. Ethan, fiel a su estilo, cortaba la carne con una precisión casi quirúrgica, sin abrir la boca si no se le hablaba primero, sin levantar jamás la vista del plato. Eché un vistazo al reloj sobre la puerta de la cocina. Las 19:30. Justo esa misma hora, 5 años atrás, había entrado por esa puerta cargando 2 maletas y el corazón rebosante de ilusiones. Dileya me había llamado poco después del entierro de su padre, diciendo que la casa era demasiado grande y que los niños necesitaban tener cerca a su abuela. Lo enmarcó como una invitación. Hoy comprendo que era una oferta de trabajo no remunerado. «Elise», dije con tono calmado, «quizá podrías dejar el teléfono durante la cena». Lo había repetido una docena de veces y no más. Nunca obtuvo más respuesta que un resoplido impaciente. Pero esta noche el aire se congeló. Elise se quedó petrificada y hasta Jonas dejó el tenedor a medio camino. El cubierto de Dileya golpeó su plato con un ruido seco. «Mamá, por favor», exclamó con aspereza. «Puedes dejar de hacer eso. Siempre tienes que buscar la manera de criticar». Me sobresalté parpadeando. No era mi intención. No estaba juzgando. Solo me cortó sin contemplaciones, incorporándose un poco de la silla. «Siempre lo haces. Esa forma pasivo-agresiva tuya de decir las cosas es agotadora. ¿Por qué no puedes limitarte a sentarte y agradecer que te tengamos aquí, Ethan?» Detuvo el cuchillo en seco, las manos suspendidas sobre el plato, sin atreverse a intervenir. Yo sentí cómo me ardían las mejillas, pero conseguí que la voz no me temblara. «Dileya, vendí mi casa y dejé atrás todo lo que era mío para venir contigo y cuidar de tus hijos». Dileya soltó una risa áspera sin pizca de ternura. «Has estado aquí 5 años, mamá. 5 años de aguantar comentarios envenenados disfrazados de cortesía. Tus anécdotas de los años 70. Nadie las ha pedido jamás. Estoy agotado». Jonas bajó la mirada al plato evitando mi rostro. Elise por fin apartó la vista de su móvil. Ethan dejó los cubiertos y entrelazó los dedos con esa falsa compostura que usa para disfrazar su crueldad. «No creo que tu madre sea realmente consciente del peso que supone para esta familia», dijo con tono pausado casi clínico, como si expusiera estadísticas ante una junta directiva. «¿Peso?», repetí incapaz de creer lo que acababa de oír. «Parásito Dileya». «¡Qué vergüenza! Eres una carga para todos nosotros. Lárgate». La palabra me golpeó con una violencia inesperada. Más que un insulto, fue una condena. Por un instante eterno el comedor quedó suspendido en el silencio. El móvil de Elise cayó al suelo con un golpe sordo. Jonas se quedó inmóvil como si se hubiese tragado la lengua. Ethan bebió un sorbo de agua con parsimonia. Yo deslicé mi silla hacia atrás sin prisa. Mis rodillas ya no aguantaban como antes, pero mi espalda seguía erguida. Tantos años de educación exquisita me habían enseñado que la dignidad no se negocia ni siquiera cuando la voz amenaza con quebrarse. «No hace falta que me lo repitáis», dije sorprendida por la serenidad que envolvía mis palabras. «Me voy». No les dediqué ni una mirada. Ascendí las escaleras contando mentalmente cada peldaño uno tras otro, sintiendo el dolor familiar en las articulaciones y el peso de una verdad que llevaba demasiado tiempo callando. La habitación siempre ajena olía a lavanda y desuso. Me senté al borde de la camilla que hacía las veces de cama con las palmas sobre la ropa cuidadosamente doblada
que de repente me daba igual mantener en orden. Abajo ya no se oían voces. Tal vez continuaban cenando. O quizás ya estaban haciendo como si yo nunca hubiese estado allí. Hace 5 años, en una mañana lluviosa de domingo, Dileya me llamó por teléfono. La primavera no suavizó los días difíciles. Aquel amanecer recuerdo estar sentada junto a la ventana de la cocina con una taza de café entre las manos, observando cómo los cardenales chapoteaban entre la hierba empapada. Fue aquí entonces cuando ella me dijo que no quería que me quedara sola en aquella casa inmensa y cada vez más silenciosa. Aseguró que los niños necesitaban una figura estable, alguien cálido, constante. Han pasado por tanto, mamá me dijo, y aquí las escuelas son mucho mejores. Me hizo sentir que les hacía un favor, como si esta nueva convivencia fuera un premio para todos. Me lo creí. Apenas pasaron unas semanas y ya había vendido la casa donde Walter y yo dimos forma a nuestra vida. 40 años comprimidos en cajas de cartón clasificados, donados, tirados, y lo que quedaba relegado a un desván que ya no era mío. Algunos amigos me ofrecieron cobijo por si algo no salía bien, pero decliné. Quería empezar de nuevo. Ansiaba una razón, un nuevo sentido para mis días. Y al principio no fue tan malo. Los fines de semana horneaba con Elise y por las noches le leía cuentos a Jonas hasta que se dormía en mi regazo. Se acurrucaban junto a mí en el sofá, escuchando con los ojos muy abiertos las historias sobre la infancia traviesa de su madre, o preguntando por ese abuelo al que nunca conocieron. Ethan se mostraba correcto, aunque siempre distante, y Dileya al menos al principio parecía agradecer mi presencia, pero la calidez se desvanece pronto cuando los agravios nunca dichos comienzan a fermentar. Recuerdo la primera vez que criticó cómo doblaba las toallas. Sonrió, sí, pero era una sonrisa forzada tirante. «Mamá, aquí no lo hacemos así. Tienen que encajar en el armario del pasillo». No respondí. Me limité a desdoblarlas y volver a empezar. Un detalle sin importancia. Después vinieron los reproches sobre cómo aliñaba la comida. «Demasiado ajo, mamá. Los niños no lo toleran». O cuando cambié el orden de la despensa. «No puedes ir moviendo las cosas a tu antojo. Tengo un método». Pequeñas señales de que no era más que una huésped en una casa donde ni siquiera pagaba alquiler. Ethan comenzó a refugiarse cada vez más en su consulta. Y cuando estaba en casa se encerraba en su despacho, la puerta cerrada a cal y canto. Si coincidíamos en el pasillo, apenas un leve asentimiento con la cabeza. Nada más. Jamás alzó la voz. Nunca le hizo falta. Su silencio era quirúrgico. Y Dia se fue endureciendo, como una tela que se encoge con cada lavado. Sus sonrisas ya no llegaban a los ojos, sus frases eran más cortantes. Una tarde la oí hablar por teléfono sin querer. Es como convivir con una sombra que susurra. Me reí en silencio fingiendo no haberlo escuchado. Pero lo escuché. Y algo en mí empezó a apagarse. Menos palabras, menos anécdotas, pasos más suaves sobre el parqué. Me repetía que era por respeto. Hoy lo comprendo de otra forma. No pertenecía a su mundo. Me soportaban con la cortesía que se le ofrece a lo transitorio. Hasta esta noche. Hasta que incluso esa cortesía tuvo fecha de caducidad. La maleta se cerró con un clic rotundo, casi teatral, que me hizo detenerme en seco. Me quedé quieta, las manos aferradas al asa de cuero desgastado, dejando que el silencio lo envolviera todo. Pero no era el silencio lo que llenaba la estancia. Era el recuerdo, uno de esos que se te cuelan hasta los huesos cuando llevan demasiado tiempo sepultados. Hace 3 años fui a la consulta de Ethan a dejarle una camisa limpia. Le había dejado doblada sobre la encimera de la lavandería con una nota. «¿Hace falta plancharla?».
La puerta de su despacho estaba entornada y llamé con los nudillos por cortesía, por costumbre. Como nadie respondió al timbre, empujé la puerta y entré. La oficina estaba vacía, pero el cajón del escritorio aparecía entreabierto con documentos desparramados, de un modo que desentonaba con su meticulosa costumbre de mantenerlo todo en orden. Me acerqué a dejarle la camisa que había olvidado, pero algo captó mi atención de inmediato. 2 copias del mismo informe, alineadas torpemente sobre el escritorio. Una versión impresa a máquina impecable, la otra tachada, subrayada, salpicada de anotaciones rojas. El título era idéntico en ambas, resumen de la fase 2 del ensayo clínico, ART 43. Pero los números no cuadraban. En la copia mecanografiada, las reacciones adversas figuraban en un escaso 3%. En cambio, en la versión anotada alcanzaban el 20%, una diferencia brutal. Al principio creí que se trataba de una simple corrección de borrador, pero al revisar el archivador, descubrí que la versión oficial, la que estaba sellada y firmada, era la del 3%. No soy experta en terminología médica, no del todo, pero sabía lo suficiente como para presentir que aquello olía a encubrimiento. Aquella noche no concilié el sueño. Intenté convencerme de que lo había malinterpretado, que había algún matiz técnico que se me escapaba, una explicación lógica que disiparía mis sospechas. Pero entonces recibí aquella llamada. Pasaba casualmente por el pasillo de la oficina cuando escuché la voz de Ethan filtrarse por la puerta entornada. Su tono era el de siempre, sereno, articulado, peligrosamente neutro. Sí, hemos archivado el conjunto revisado, el que refleja las tasas de tolerabilidad corregidas. Exacto, el que supera el umbral aprobado. Hubo una pausa, luego una risa seca controlada. No es falsificación si los valores atípicos se excluyen. Lo importante es lo que transmitimos. Me quedé inmóvil. El corazón me latía como un tambor sordo en el pecho. Quería retroceder, desaparecer, pero no me moví. Solo escuchaba. No quería que fuese verdad. Recé por estar equivocada. Más tarde esa misma noche los oí a él y a Dileya en la cocina. Susurraban copa de vino en mano como si el mundo fuera suyo y su conciencia una habitación cerrada con llave. Estaba en el despacho con Jonas repasando un libro cuando escuché su voz desde el salón. Solo asegúrate de que las cifras finales estén limpias, Ethan. Este juicio lo es todo. Limpias. Esa fue la palabra exacta. No claras, no correctas, sino limpias. Me aferré a la esperanza de que simplemente intentaba echar una mano, de que no era consciente de lo que implicaba. Pero una palabra así no se elige al azar. No si uno no sabe lo que está encubriendo. Pude haber intervenido. Quizá debí hacerlo. Pero me contuve. Pensé en Jonas, en Elise, en todo lo que estaba en juego para ellos y para mí. La casa ya no me pertenecía del todo, lo sentía resbalar entre los dedos como arena húmeda. Bastaba con una sola acusación para que me echaran no solo de las habitaciones, sino de sus afectos. Me dije que era mejor callar, que no era mi terreno. Al fin y al cabo, yo enseñaba literatura, no era perito ni fiscal. Durante 3 años llevé aquel silencio encima como quien arrastra una piedra en el abrigo. Una que nunca dejas de notar aunque aprendas a disimular su peso. Me convencí de que el silencio preservaba la calma, de que el coste era menor que el conflicto. Pero al final la paz se quebró de todos modos. Y ese secreto que guardé entre culpa y cobardía empezó a acecharme incluso mientras dormía. Cuando bajé las escaleras, Ethan no dijo nada. Permanecía en el recibidor con una mano en la maleta y la otra apoyada en el pomo como si por fin fuera a cerrar la puerta que llevaba años entreabierta. «Llamaré a un taxi», murmuró sin mirarme.
No hace falta. Me las apaño, contesté pasando junto a él camino del porche. El aire fuera estaba más gélido de lo que había imaginado. No llevaba abrigo. El mío seguía colgado en el perchero del pasillo. Pero no iba a volver por él. Hay gestos que pesan más que la escarcha. El orgullo, por ejemplo. Y en ese instante me dolía más que el frío. Ethan me siguió sin detenerse siquiera en los peldaños. Caminó hasta la acera. En la puerta dejó caer la maleta. No la arrojó, pero tampoco la depositó con cuidado, como quien se desprende de algo que ya no considera suyo. «Espero que esto no derive en una escena», comentó mientras se abrochaba los puños de la camisa. Lo miré fijamente. Ya lo había hecho. Esbozó una sonrisa tensa de esas que uno adopta cuando cree que la partida está ganada. «Estás alterado. Lo comprendo, pero yo me diría bien las palabras antes de decir algo de lo que puedas lamentarte», dijo con esa seguridad arrogante que siempre le había caracterizado. «Lo he meditado a fondo», respondí sin alzar la voz. 3 años me llevó. Algo en su rostro titubeó como una llama temblorosa al borde de apagarse. «Perdona. ¿Cómo dices? Conozco los ensayos Ethan, los informes que manipulaste, los datos que ajustaste a conveniencia. Puede que tenga mis años, pero no soy ningún ingenuo». Lo vi incorporarse apenas y esa fachada de cortesía suya empezó a desmoronarse. «No sabes de lo que estás hablando», masculló intentando recuperar el control. Oí la llamada, proseguí. «Y también el mensaje de delay a ese que te recuerda que te asegures de limpiar bien los números. No necesito más pruebas para saber que lo tuyo no es investigación. Es puro marketing», avanzó un paso bajando el tono como si eso bastase para intimidarme. «¿Nos han estado vigilando?», preguntó más para sí que para mí. Mientras hablaba recogía sus camisas con una parsimonia sospechosa. El silencio entre ambos se volvió denso, casi tangible. Vi cómo su mente trabajaba a contrarreloj, negar, minimizar, distraer. Su repertorio habitual. Pero esta vez no le dejé margen. Hice copias, mentí con la calma de quien sabe que el miedo del otro vale más que la verdad. De los documentos originales. Y también grabé tu conversación con el comercial. Todavía no los he difundido, pero lo haré si me das una sola razón para hacerlo. Su rostro se tornó ceniciento. Apretó la mandíbula con rabia contenida. «No te atreverías», escupió. «Ya lo hice», dije firme. «Solo que aún no te has dado cuenta». Un taxi frenó detrás de mí y los faros bañaron por un instante la acera con una luz blanquecina. El conductor salió en silencio y abrió la puerta trasera. Me giré una última vez hacia la casa. No dije nada. No hacía falta. Jonas permanecía inmóvil tras el cristal del piso superior, la palma pegada al vidrio helado. Aunque la cortina de Elisa estaba cerrada, yo sabía que se ocultaba detrás como quien se esconde de su propia culpa. Su ausencia pesaba como una puerta que se cierra para siempre. No quería que todo acabara de esta manera. Murmuré sin dirigirme a Ethan exactamente, sino al eco de todo lo que estaba dejando atrás. Subí al taxi sin mirar atrás y cerré la puerta con un gesto seco. No sabía dónde iría, solo que esta vez no volvería sobre mis pasos. La habitación del hotel tenía ese olor estéril entre lejía y abandono. La colcha estaba tiesa como cartón, la moqueta deshilachada por los bordes y la luz titilaba si hacía un movimiento brusco. No me importaba. Allí dentro nadie podía alcanzarme. Eso bastaba. Me dejé caer al borde de la cama observando la maleta que Ethan habían arrojado, como si yo fuera un estorbo más del que deshacerse sin remordimientos. Mi abrigo seguía colgado en el armario del recibidor. El cepillo de dientes también. Pero lo esencial ya no era material. Estaba en mi mente,
Y quizás, solo quizás también en mis manos. Por primera vez en años no debía explicaciones ni cargar con el peso de proteger a nadie. Saqué el teléfono y marqué a Winona. Respondió al segundo tono con esa voz áspera de quien mezcla el sueño con el tabaco. Burl preguntó llamándome por aquel viejo apodo universitario que solo usaba cuando realmente se preocupaba. «Estoy bien», mentí sin convicción. «No empieces», dijo con firmeza. «¿Qué ha pasado?» Y se lo solté todo. La cena, la palabra que Dileya me lanzó como un cuchillo envenenado, la frialdad hiriente de Ethan, la maleta abandonada junto al bordillo. Y después lo que jamás había contado del todo lo que había ido desgranando, a retales con los años. Los informes, las llamadas veladas, el silencio cómplice de tantos años. Winona no dijo nada. No emitió un solo juicio. Solo escuchó como si cada palabra mía mereciese un lugar en su memoria. Cuando terminé aguardé su suspiro habitual, la crítica punzante. Pero esta vez, su voz fue otra. «Tú no buscas revancha, Marlene. Lo que quieres es que las cosas sean justas. Yo no deseaba esto». Me defendí casi en un susurro. Quería un hogar. Quería descanso. Querías proteger a tu nieto. Me corrigió ella con una ternura firme. Y aún estás a tiempo. Hubo un silencio. La oí moverse en su silla seguramente en busca de un bolígrafo. «Te vienes aquí», dijo sin rodeos. «Mañana. Tengo 2 habitaciones libres, una cocina que da gusto usar y tanto té como para abrir una tienda. No quiero causar molestias». Intenté protestar. «Ya lo hiciste durante 5 años. Y mira a dónde te llevó». Eso me arrancó una leve sonrisa. «Al fin has salido de allí», dijo con una calma que no intentaba consolar, sino afirmar. «No desperdicies tiempo en lamentos. No tengo pruebas», respondí. Nada concluyente. Solo lo que presencié, lo que escuché. «Fuiste docente durante más de 3 décadas», replicó. «Sabes cuando algo no encaja. Y además no tenemos que librar la batalla esta noche. Primero regresa a casa. Luego respiramos. Y después pensaremos en el concepto de hogar». Repetí esa palabra hogar como si no la hubiera pronunciado nunca con propiedad. «A las 10, dijo. «Te recojo en el hotel. Ponte ese jersey bueno. Vamos a trazar un plan». Colgué y dejé el móvil sobre el regazo. Desde algún punto del pasillo, un televisor emitía un zumbido constante, casi hipnótico, a través de las paredes. Afuera una farola temblaba con una luz intermitente, como si también dudara de su función. Me tumbé en la cama sin desvestirme. La maleta seguía sin deshacer intacta, junto a la puerta. Por primera vez desde que crucé el umbral de aquella casa, cerré los ojos sin temor a lo que pudiera encontrar. Al abrirlos, por la mañana volverías a empezar. Y esta vez no guardaría silencio. Winona no esperó ni un día. A la mañana siguiente de acogerme en su casa, ya había telefoneado al Colegio Médico Estatal. Quería hablar con un antiguo compañero del comité de revisión. Esa misma tarde hizo otra llamada, esta vez a Elena, periodista del River County Chronicle, famosa por manejar temas sensibles con precisión quirúrgica y además en deuda con Winona desde hacía años. 24 horas más tarde, me hallaba sentada frente a un hombre de barba gris y ojos que apenas parpadeaban. Le pasé los informes que había guardado con tanto cuidado, copias originales que Ethan había dejado fuera quizás por descuido o arrogancia. También le entregué las versiones alteradas, aquellas que escaneé en secreto cuando empecé a sospechar. Las fechas coincidían. Los datos no. El hombre no fue muy expresivo. Asentía con el ceño fruncido mientras hojeaba los documentos. Mantenía la mandíbula tan apretada que parecía contener algo más que rabia.
Al terminar se quitó las gafas y murmuró: «Nos pondremos en contacto». Y se movieron más rápido de lo que creíamos posible. Apenas 2 semanas después me desperté con el móvil vibrando entre mis manos, inundado de notificaciones. Se habían llevado a Ethan. Lo estaban interrogando. La clínica que habían dirigido con arrogancia fue clausurada de inmediato. La farmacéutica, en un gesto desesperado por salvar su imagen, difundió un comunicado escueto prometiendo colaboración total con las autoridades. La noticia se propagó como una llamarada en un campo seco, devorando reputaciones a su paso. Aquella misma tarde Dileya llamó. No gritaba, tampoco lloraba. Su voz sonaba hueca, casi como si no le perteneciera. Entraron en la casa. «Mamá», dijo con un tono helado. Con una orden judicial, llenaron la sala de cajas. Se llevaron el portátil de Ethan, sus cuadernos, mis informes. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Cerré los ojos. Sí, Dileya. Sé exactamente lo que hice. Nos has arruinado, murmuró con rabia contenida. No, respondí apenas en un susurro. Fueron ellos quienes se arruinaron. Yo solo dejé de mentir por ellos. La oí respirar con violencia. ¿De verdad te crees tan justa? ¿Tan valiente? ¿Que te has convertido en una heroína de barrio? No he salvado el mundo, contesté sin levantar la voz. He protegido a quienes estaban en riesgo, a personas que habrían tomado esa droga sin saber lo que se les venía encima. Intenté protegerte también, hasta donde me dejaste. Durante unos segundos hubo un silencio denso. Creí que iba a decir algo real, algo que doliera, pero al menos que fuese cierto. Colgó. Esa noche el escándalo estalló en todos los informativos regionales. Mostraron a Ethan impecable con su traje oscuro, flanqueado por 2 agentes, mientras cruzaba la entrada de la clínica. Su rostro parecía de piedra, ni culpa, ni miedo, ni arrepentimiento. Dileya no aparecía en la imagen, pero el artículo confirmaba que había sido apartada de su puesto, alegando irregularidades administrativas y conflictos éticos. Wynonna apagó la televisión tras ver el reportaje por 3ª vez. «Esto no ha hecho más que empezar», dijo con firmeza. Asentí sin apartar la mirada de la pantalla en negro. En algún lugar Jonas y Elise también estarían viendo lo mismo. Me pregunté qué estarían escuchando. ¿Qué versión de los hechos habrían decidido creer? Más tarde esa noche volvió a sonar el teléfono. Esta vez no era Dileya. El número no me sonaba, pero la voz al otro lado era tenue, casi temblorosa. «¿Estás bien?», preguntó la abuela de Jonas. Pero fue su nieto quien tomó el teléfono. Jonas apenas pudo decir mi nombre. Su voz se quebró cuando me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, que estaba en un sitio seguro, que le echaba de menos con cada fibra de mi ser. No dijo nada durante unos segundos, solo se le oía respirar al otro lado, como si tratara de contener un océano entero. La noche siguiente recibí un mensaje inesperado. «Puedo irme a vivir contigo». Lo leí 3 veces incrédula, sin saber cómo reaccionar. Tenía 13 años, una edad traicionera, lo bastante mayor como para entender que su mundo se derrumbaba, pero aún demasiado pequeño para sostener ese derrumbe solo. «Hablamos cuando quieras, cielo», le respondí al fin. «Aquí siempre tendrás un lugar». 2 días después, Dileya apareció en el umbral de mi casa. No avisó. Simplemente llamó al timbre como si todo lo sucedido durante el último mes no hubiera existido jamás. Se mantenía rígida en el porche, enfundada en un abrigo insuficiente para el viento cortante, con la mirada dura a pesar de las sombras violáceas bajo los ojos. Wynonna, percibiendo la tormenta que traía consigo, asintió en silencio y subió las escaleras sin decir palabra.
Tienes que decirle que no soltó Dileya, sin molestarse en saludar. No disimulé. Sabía perfectamente a quién se refería. «Es un crío», le dije con calma. «Está asustado. Solo quiere agarrarse hacia algo firme. Está huyendo», me interrumpió con frialdad. «Y tú le estás abriendo la puerta de par en par. No le estoy animando a nada». Extendió la mano seca temblorosa. «Se la tomé». Comenzó a caminar de un lado a otro del porche, como si la inmovilidad fuese una amenaza. «Siempre haces lo mismo», murmuró. «Siempre lo haces por ti». La frase cayó como una piedra. Pero no dije nada. La dejé soltar lo que necesitaba escupir. Cuando por fin se detuvo y me clavó los ojos, le respondí con voz serena: «No pienso mentirle, Dileya. No voy a decirle que no lo quiero aquí. Porque eso ya lo hice una vez». No replicó. Su rostro se tensó presa de una rabia contenida que no podía o no se atrevía a dejar salir. «No voy a arrebatártelo», dije con calma. «Pero tampoco pienso forzarlo a callar su corazón. Finalmente llegamos a un acuerdo. Él pasaría los fines de semana conmigo. Fui yo quien se lo propuso». Ella asintió con un gesto contenido, sin añadir palabra. La conversación murió ahí. Se fue sin siquiera mirarme por última vez. El primer fin de semana que volvió con su mochila traía más libros que ropa y una cajita pequeña con objetos que, según dijo, no podía dejar atrás. Aquella primera noche habló poco, casi nada, pero se acomodó a mi lado en el sofá y, sin decir nada, apoyó la cabeza en mi hombro mientras veíamos una película que conocíamos de memoria. No hacía falta más. Fue un gesto mudo pero inmenso. Días después recibí un mensaje de Elise. 4 palabras escuetas. «Te echo de menos». De verdad dudé si debía contestar, pero lo hice. «Yo también te echo de menos». Al poco otro mensaje rompió el silencio. «¿Es cierto lo que dicen de papá?». Me quedé mirando la pantalla sin saber cómo encarar aquella pregunta. Tardé varios minutos en escribir algo. Y cuando por fin lo hice fue sencillo. «Sí, cielo. No todo. No los rumores insidiosos, pero sí lo esencial. Lo que de verdad le importaba saber. Lo que no debía ocultarse más». Esa noche no hubo respuesta. El móvil permaneció en silencio, pero el nudo en mi pecho no desapareció. No hasta la mañana siguiente, cuando por fin vibró. Era ella. Solo una frase. «Gracias por no mentirme». Y en esas 5 palabras se rompió algo y se reconstruyó otra cosa. Algo invisible, frágil y precioso. No era perdón todavía ni reconciliación completa, pero sí una grieta en el muro. Un hilo de verdad que al fin empezaba a coser lo que otros habían querido desgarrar.